La ley original, sabéis que era la 22/2003, con ese año se crearon también los juzgados de lo mercantil, hace 20 años ya. Y bueno, esa ley se ha reformado muchísimas veces, porque se tiene que ir adaptando a las necesidades económicas que van surgiendo en cada momento, que además ya sabéis cómo va la economía, pero bueno, de esto no tenemos que saber. El caso es que la última vez que se reformó por el Real Decreto 120, y ese Real Decreto legislativo, que es una ley de estas de armonización. ¿Os acordáis de la Constitución que hay una delegación de las Cortes que delegan el gobierno la posibilidad de armonizar leyes y tal? Pues pasó con esto. Hubo tantas reformas que hicieron este texto refundido de la ley concursal, ¿vale? Es el Real Decreto 120 y ha sido reformado por la ley 1622. Han cambiado un poco las competencias. Los juzgados de lo mercantil han asumido todos los concursos. Antes los no empresarios, las personas naturales no empresarios iban a instancia, los juzgados de primera instancia, y ahora todo lo que sea concurso se llevan en los juzgados de lo mercantil. Y luego pues han quitado ciertas demandas de transporte. Esto de la competencia, o sea, las reclamaciones de vuelos, de los derechos de los viajeros de autobús, de barco y tal, se han ido a primera instancia. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara al examen, especialmente de cara al examen de test, el tema de la competencia, porque al final interesa muchísimo, ¿vale? Entonces aquí lo tenéis, ¿vale? Empieza por aquí y, bueno, que sepáis que son 4 libros en la ley, ¿vale? 755 artículos, ni más ni menos, ¿vale? Y el primero es el concurso de acreedores, luego viene el derecho preconcursal, que estos son lo que se llama en el epígrafe nuestro la negociación y la homologación de un plan de reestructuración, y la novedad más novedosa es el procedimiento especial para microempresas. El libro cuarto, por suerte, lo han descartado. Lo más importante, tener claros los conceptos, lo que os iba diciendo. Para mí controlar lo que es el procedimiento me parece muy complicado, ¿vale? Pero hay conceptos y además esto, si lo tenéis en cuenta, no le tengáis miedo porque preguntan una o dos cosas o tres y muchas veces están relacionadas con conceptos, ¿vale? Con lo cual, vamos a que nos queden claras 4 cosas, casi me quedo más a gusto que empezamos a saber toda la barbaridad que lleva esto. ¿Qué es un concurso de acreedores? Pues es un procedimiento judicial que se sigue en situación de insolvencia de una persona, ya sea, ahora le llaman natural, ¿vale? Que es una persona física o jurídica. Lo puede interesar el propio deudor o lo puede interesar un acreedor. También hay otros legitimados, ¿vale? Podría ser un mediador concursal. Ay, más tú, por favor, gracias. ¿Vale? Y el objetivo de este procedimiento judicial es satisfacer los derechos de los acreedores o bien a través de un convenio o a través de una liquidación. O sea, tenemos a alguien que tiene deudas y que tiene varios acreedores. Tiene que haber más de un acreedor. Los acreedores son las personas a las que les debe dinero, ¿de acuerdo? Y es importante saber que supone un estado legal para concursado, que se va a inscribir o bien en el registro civil o en el mercantil y que supone pues una limitación de sus facultades y a veces una suspensión completa. Es decir, no va a poder administrar José, perdona que te interrumpa una cosa, pero se supone que tenemos que tener el manual como lo tienes tú, subrayado y No, yo lo he subrayado para estar aquí en clase, para ir rápido a los conceptos. Ah, vale, es que por ejemplo en la página 6, en convenio y liquidación no está subrayado, no digo con el amarillo, sino con la línea abajo y digo, a ver si no es el manual definitivo. El de la plataforma es el que tenemos que seguir, ¿no? Tranquila, sí, vale. el de la plataforma lo colgué ayer por la tarde. No hay si lo habíais hecho antes de ayer no pasa nada porque prácticamente no hay cambios, ¿vale? O sea, hay como mucho alguna simplificación. Y este subrayado lo he puesto yo para destacarlo, para verlo aquí en clase, para ir al grano directamente. Vale, perfecto. Vale, perdona. ¿Vale? Gracias. Nada, tranquila. Vale, ya tenemos claro lo que es el procedimiento judicial, lo que es la definición del concurso, y ahora hay clases de concurso, el voluntario y el necesario. El voluntario es cuando la primera solicitud la hace el propio deudor y hay una obligación de solicitar concurso que es dentro de los 2 meses siguientes en los que hubiera conocido o hubiera tenido que conocer su estado de insolvencia. ¿Vale? Y por suerte
la ley, o por desgracia para nosotros que nos lo tenemos que estudiar, la ley es como que te dice una cosa y dices, bueno, ¿y cuándo se supone que tenía que haber tenido que conocer esto? ¿O cómo es una probabilidad de insolvencia? Muchas veces la propia ley te define, te acota las situaciones y las definiciones, ¿vale? Entonces te dice que salvo prueba en contrario, se presume que el deudor ha conocido su insolvencia cuando se ha dado alguno de los hechos que puede servir de fundamento a una solicitud por otra persona. Y son estos que vamos a ver aquí abajo. ¿De acuerdo? Ahora lo repasamos un poquito más con detenimiento. Vale, el voluntario lo presenta el propio deudor. El necesario lo presenta cualquier acreedor. Pero hay una excepción y es que va a ser necesario cuando en los 3 meses anteriores a que lo haya solicitado el deudor se ha presentado y se ha admitido a trámite otra solicitud de concurso por otro legitimado, aunque no hubiera prosperado, aunque el acreedor hubiera desistido, no hubiera comparecido a la vista o no se hubiera ratificado. ¿De acuerdo? 3 meses antes alguien interesó el concurso pero no llegó a cuajar, no llegó a admitirse. O sea, perdón, o se admitió a trámite pero no se declaró. ¿De acuerdo? Es el supuesto excepcional. Pero vamos, si la primera solicitud es de otro acreedor, es necesario. Y ahora, ¿cuándo hay insolvencia? Cuando hay una declaración judicial o administrativa firme de insolvencia. Cuando hay un título por el que se ha despachado ejecución y del apremio se trata de embargar bienes y no hay bienes libres que se conozcan para poder satisfacer, ¿vale? Esa deuda. Hay embargos por ejecuciones pendientes y afectan de forma general el patrimonio del deudor. Quedaos con estos 3 motivos por un lado, ¿vale? Vamos a tener que, para mí, estos motivos hay que clasificarlos. Los 3 primeros por un lado y los 3 últimos por otro lado. Porque a la hora del necesario tendremos que hacer una distinción. Porque los 3 primeros son para declaración de concurso directa y los otros hay cierta contradicción, ¿de acuerdo? Los otros 3 son el sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones, en el pago corriente de las obligaciones, o el sobreseimiento generalizado de las obligaciones tributarias, de las cuotas a la seguridad social o de los salarios de los últimos 3 meses. ¿De acuerdo? El sobreseimiento viene a ser el cumplimiento generalizado. ¿De acuerdo? Y nos queda la última, que es el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de los bienes. Esto hay que tenerlo claro porque son los supuestos en los que hay una insolvencia. Por la parte de arriba tenemos títulos, ¿vale? Tenemos embargos, tenemos un título judicial o una resolución administrativa, ¿vale? Y un despacho de ejecución. Y luego abajo tenemos incumplimientos. Vale. La competencia. Mirad, se ha modificado también la LOPJ, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dice que los juzgados de lo mercantil van a conocer de las cuestiones del orden civil, ¿vale? En materia de concurso de acreedores. Y aquí es lo que nos dice el último cambio, cualquiera que sea la condición civil o mercantil del deudor. Es decir, ya los concursos de persona natural no empresario también vienen al mercantil. Este es el cambio. Y luego los planes de reestructuración y el procedimiento especial para microempresas, que estas son justamente las 2 últimas novedades que se han introducido. Los competentes para declarar y tramitar el concurso, pues evidentemente los jueces de lo mercantil. Y aquí empieza ya esta frasecilla que hay que tenerla muy clara en cuanto a la jurisdicción de los jueces de lo mercantil, que va a ser exclusiva y excluyente, ¿vale? Y esto yo creo que os acordaréis, si lo veis, esto va a ser un repaso si lo habéis ya mirado alguna vez el concurso de acreedores. Va a conocer, ¿vale? De forma exclusiva y excluyente, insisto, en las acciones civiles de trascendencia patrimonial que se dirijan contra el concursado, pero hay una excepción, que son los procesos civiles aquí se ha quedado capacidad, pero en realidad acordaos que es la adopción de medidas judiciales en apoyo a las personas con discapacidad. Filiación, matrimonio y menores. Esas no conoce, esas se quedan en los juzgados de familia. ¿De acuerdo? Luego, ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los bienes que estén en el activo.
independientemente de cuál sea el tribunal o la autoridad administrativa que los hubiera ordenado. Y como siempre, pues alguna excepción hay, ¿vale? Pero quedaos con que son las ejecuciones relativas a estos créditos que están en la más activa. La determinación del carácter necesario de un bien para la continuidad de la actividad. Muchas veces cuando vamos a concurso, igual ahora es muy pronto para que lo penséis, pero pensamos que está ya tan endeudado que la empresa no sigue, pero no es un objetivo, pero partamos del presupuesto y que muchas cosas, sobre todo en el preconcurso, en lo que son las negociaciones, te interesa que siga trabajando, que haya continuidad para que siga ingresando dinero, porque mientras ingrese dinero, pues igual hay posibilidad de pagar algún crédito. ¿De acuerdo? Entonces, la determinación del carácter necesario de un bien para la actividad, porque cuando declaras concurso puede haber bienes que sean necesarios para la continuidad y otros no, y esos bienes sí que se van a poder ejecutar. Los necesarios ya se limita el asunto. La declaración de la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social. Y esto es porque puede haber una transmisión de la unidad productiva. Al ser un empresario, una manera de conseguir crédito, vende y entonces es el juez de lo mercantil que dice aquí ha habido sucesión de empresa y a efectos de los juicios laborales de los trabajadores le va a corresponder reconocerlo, la sucesión de empresa, al juez de lo mercantil y luego ya esa acción se hace valer ante el juzgado que competa. Luego, medidas cautelares que afectan o puedan afectar a los bienes y derechos del concursado que se integren en el activo, cualquiera que sea el tribunal o la autorización administrativa, ¿vale? Excepto las que se adopten como siempre, ¿vale? Como habíamos dicho, en procesos de familia. Bueno, las medidas de apoyo, filiación, matrimonio y menores. O sea, son las acciones civiles y las medidas cautelares. Más las que indique la legislación concursal. Vale, y ahora nos indica otras competencias y distingue entre el deudor persona natural y la persona jurídica. Y es que todas las resoluciones que tengan que ver con el concurso de materia de asistencia jurídica gratuita, la competencia la va a asumir el juez de lo mercantil y también va a conocer de la disolución y la liquidación de, antes le llamamos el régimen económico matrimonial, en este caso la comunidad conyugal o la sociedad, ¿vale? Y ahora... Tengo una pregunta con esto. Seguro que es una pregunta tontísima, pero... Que yo sepa responderla. Seguro que sí. Vale, respecto a la persona natural, como se acaba de introducir, cuando pone que también es de estas medidas, la asistencia jurídica gratuita, disolución y liquidación de la sociedad, significa que en una persona jurídica no lo hace, ¿no? O sea, no se encarga de asistencia jurídica gratuita si en vez de una persona natural es jurídica. No te lo puedo decir, no lo dice la ley. No, Vale. O sea, yo me iría al tenor literal de la ley. Ok. Pero, ahí no te puedo decir ni que sí ni que no porque no lo sé. Yo sé que se refiere a esto. Lo que te dice es, mira, exclusiva y excluyente en esta materia. Vale, pero por ejemplo también se aplicaría a medidas cautelares. Justo lo que hemos visto arriba también se aplica a persona natural, supongo. Sí, claro. Vale, pero por ejemplo, vale, es que me parecería un poco absurdo. En mi cabeza intento buscarle sentido para acordarme. Sí. Por eso digo, la asistencia jurídica gratuita. Vale. Yo te entiendo perfectamente, pero mira, como lo hemos hablado, igual no se te olvida, pero en la ley te habla de la asistencia jurídica de la persona jurídica. Vale, pero sí que lo de arriba sí que se aplica a persona natural también. Medidas cautelares, por ejemplo. Vale. Sí, claro. Y la determinación de un necesario un bien de una empresa. Vamos, vale, es que quería... Vale. Gracias. ¿Vale? Nada. Y cuando el deudor sea persona jurídica, nuevamente exclusiva y excluyente las acciones para reclamar deudas sociales contra los socios de la sociedad que sean subsidiariamente responsables del pago de las deudas, ¿vale? Independientemente de la fecha en la que se hubieran contraído. Luego, también acciones de responsabilidad contra los administradores, los liquidadores, quien ejerza el cargo de administrador, la persona que lleve la alta dirección, ¿vale? Cualquier nombre, a mí, para acordarme, es básicamente cualquier nombre que me recuerde a una empresa, a un directivo de una empresa, como que lo meto aquí. ¿De acuerdo? Ejercicio, ¿qué ves? Es la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador y contra las personas, cualquiera que sea la denominación, que ejerzan la más alta dirección, ¿vale? Son las acciones de responsabilidad contra esta gente por los daños y perjuicios causados antes o después de la declaración de concurso a la persona jurídica.
¿De acuerdo? Este cargo puede haber llevado a cabo una serie de actuaciones que han sido sumamente negativas a nivel económico para la persona jurídica, pues los daños y perjuicios contra la persona jurídica los va a ver el juez de lo mercantil, ¿vale? Y cuando se dirijan contra la persona, contra el administrador, ¿vale? Y luego las acciones de responsabilidad que puedan cometer contra los auditores por los daños y perjuicios nuevamente causados antes o después del concurso a la persona jurídica. También conoce, no me acordaba de esto, en exclusiva y excluyente de las acciones sociales, y aquí para acordaros básicamente el ERE, ¿de acuerdo? La modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ¿vale? Que aquí no estaba subrayado, de carácter colectivo. Así como las que versen sobre la suspensión y extinción de los contratos de alta dirección. Esto, que en otro momento se llevaría en el juzgado de lo social, pues declarado el concurso, lo asume el juez del concurso. Y el carácter colectivo muchas veces, aunque aquí se aplica legislación supletoria, lo que no está aquí está en la ley y en el caso de materia social, pues lo que esté establecido en la legislación laboral. Y también va a conocer su jurisdicción se extiende a las cuestiones prejudiciales, civiles y administrativas, pero que estén directamente relacionadas con el concurso y cuya resolución sea necesaria para el buen fin del concurso, para que pueda proseguir. No va a surtir efecto fuera del concurso lo que decida el juez de lo mercantil aquí. Por suerte para nosotros, esto es una repetición de lo de arriba. Lo que pasa es que antes se nos hablaba de la modificación de la LOPJ y ahora esto es tal y como aparece redactado, que es prácticamente igual en el texto refundido de la ley concursal, ¿vale? Simplemente está un poquito más actualizada y en lugar de hablar de capacidad, pues sí que ha hablado sobre el procedimiento de adopción de medidas judiciales, ¿vale? Así que, si lo volvéis a leer, fijaos que es un repaso de lo que habíamos visto. Otra vez, la competencia en materia laboral, ¿vale? La competencia para la adopción de medidas cautelares, ¿vale? Y esto, bueno, esto sí que le vamos a dar una pausita, que las medidas adoptadas por otros tribunales o autoridades administrativas que puedan suponer un perjuicio para la tramitación del concurso, tiene competencia el juez del concurso para acordar la suspensión, ¿vale? Cualquiera que sea el órgano que las ha decretado. Y lo que hace es requerir al otro órgano para que las suspenda, ¿de acuerdo? No es de yo suspendo todo, no, hay una comunicación. Sí que acuerda en un auto y hay una comunicación y dice, suspenda usted esta ejecución o esta medida. En este caso son las medidas cautelares, ¿de acuerdo? Nuevamente, cómo se extiende la jurisdicción a las cuestiones prejudiciales. Y ahora, esto lo han preguntado alguna vez, lo que viene a continuación. Por eso os digo que a efectos de examen parece que los conceptos también son más fáciles de preguntar y también son más fáciles de que se queden, pero esto lo han preguntado. Vale, la competencia para declarar y tramitar el concurso le corresponde al juez de la mercantil del territorio donde el deudor tiene sus intereses principales. Y nuevamente la ley nos dice que es el centro de intereses principales, que es el lugar donde el deudor ejerce de forma habitual y reconocible la administración de sus intereses. No hay que indagar mucho o especular mucho qué son los intereses principales. Es del territorio donde administra de forma reconocible y habitual esos intereses, ¿vale? Si se trata de un deudor que es persona jurídica, se presume que el centro de intereses es el domicilio social. Y, ojo, porque es ineficaz. En caso de las personas jurídicas, los cambios de domicilio que inscriban en el registro mercantil 6 meses antes de solicitar el concurso, independientemente de cuándo se haya hecho el cambio de domicilio. Es el que se haya inscrito el cambio en el registro en los 6 meses anteriores. Ahora, si resulta que el domicilio del deudor y el centro de intereses radican en territorio español pero en sitios diferentes, si lo pide un acreedor, el juez va a ser competente también el de, puede ser, oye, perdón que me estoy liando, y el centro de intereses radica en territorio español, aunque en lugares diferentes, es competente el juez donde radica el domicilio, ¿vale? Porque puede tener el centro de intereses principales en otro lugar.
Esto, vale. Hemos quedado que la principal competencia es donde tiene el centro de intereses. De una persona jurídica se presupone que es donde tiene el domicilio social. De todas maneras, una persona jurídica puede tener su domicilio en un sitio y el centro de intereses principales, que es donde administra o lo que sea, en otro sitio. Entonces, a solicitud del acreedor, donde le interese. Siempre que tenga el domicilio en un sitio, ¿sabes? Vale. No será necesario que sea donde tiene el centro de intereses principales. Que me he explicado mal yo al atascarme aquí. Ahora, vamos a distinguir entre concurso territorial y concurso principal. Esto es cuando hay bienes tanto en España como en el extranjero. Ahora, resulta que el centro de intereses principales no está en territorio español, pero tiene en España un establecimiento. Entonces, va a ser competente el juez del territorio donde esté el establecimiento. ¿Vale? Y si hay varios, pues cualquiera de ellos. También, para que no dudemos, nos dice que un establecimiento es el lugar de operaciones donde el deudor ejerce de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y materiales. Así no dudamos de lo que es un establecimiento. Tiene ahí actividad económica, con personas y con medios materiales. Los efectos de este concurso, en el ámbito internacional se considera que es un concurso territorial y se extienden a los bienes y derechos que estén afectos o no a su actividad en territorio español, ¿vale? Cuando estamos en el concurso territorial. Se ha pedido aquí, en el territorio donde tiene este deudor el establecimiento, y va a afectar solamente a los bienes que estén en España. Ahora, sí, el concurso principal es cuando tenemos un deudor que tiene el centro de intereses principal, bueno, se declara el concurso porque tiene aquí o el domicilio social o el centro de intereses principales, pero resulta que también tiene bienes en el extranjero. Pues ahí afecta a todos, el concurso afecta a todos los bienes, tanto aquí, los que estén en España, como los que estén en el extranjero. O sea, el principal afecta a todos, el territorial solo a los que estén en España. Y se considera, la regla es la básica, la del concurso principal, que es cuando se decide el principal es o el centro de intereses principales o el domicilio social, que es el que se presume, así se da por sentado, que es en las personas jurídicas. Ya os digo que esto lo han preguntado. Ahora, la competencia en los concursos conexos. Cuando se pide al mismo tiempo la declaración conjunta de varios deudores, va a ser competente el del lugar del centro de intereses principales del deudor de mayor pasivo. Si piden conjuntamente la declaración de concurso de un grupo de sociedades, en primer lugar el de la sociedad dominante, pero puede ser que ésta no solicite concurso, sino otras de ese grupo. Entonces va a ser la de mayor pasivo. Si resulta que anteriormente ya hubiera sido declarado en el grupo de sociedades el concurso de la dominante, va a ser las restantes peticiones de concurso de las otras sociedades del grupo se van a ir al que conozca de la dominante. Y luego, la acumulación de los concursos que sean conexos, pero que ya han sido declarados por diferentes juzgados, ¿vale? Aquí arriba era la conjunta cuando lo piden a la vez, acabamos de ver, ¿vale? Y ahora es cuando ya han sido declarados por diferentes juzgados. El matiz en estos dos párrafos está ahí. Y se tramitarán conjuntamente, ¿vale? Se van a acumular para tramitar conjuntamente el que esté conociendo del concurso del deudor de mayor pasivo en el momento de presentar la solicitud, porque luego ya el pasivo muchas veces evoluciona, ¿vale? O en su caso el de la sociedad dominante. Y si esta no ha sido, el primero. ¿Vale? El juez examina de oficio su competencia y determina la regla legal en que se funde, que son estas que acabamos de ver, la de determinar el centro de intereses principales o el domicilio social y todo eso. Si se hubieran presentado solicitudes de declaración de concurso ante dos o más juzgados, es preferente aquel ante el que primero se presentó la solicitud, porque también pasa, ¿eh? Aquí mismo en Alicante pueden repartir una al 1, al 2
y entonces el primero que se presentó es el que se la queda. En el ámbito internacional, la jurisdicción del juez comprende únicamente el conocimiento de aquellas acciones que tengan su fundamento en la legislación concursal y que guarden relación directa con el concurso. Vale, la declinatoria. Ay, a mí me da un poquito de rabia hablar de estas cosas cuando, por ejemplo, no sabéis cuándo se ha emplazado. Porque ahora os voy a decir, vale, el plazo para presentar declinatoria del deudor es a los 5 días después de haber sido emplazado. Pues esto es, se ha presentado la solicitud por otro acreedor y se le emplaza. Pues a los 5 días después de ser emplazado es cuando puede presentar, ¿vale?, la cuestión de competencia. Y los demás legitimados para solicitar concurso en el plazo de 10 días desde la publicación en el BOE. Porque, os lo adelanto, cuando se declara concurso, hay una autodeclaración de concurso, se publica un edicto en el BOE, en el registro público concursal y en el BOE. Entonces, que no es inmediato, tarda unos días. Entonces, a partir de ahí es cuando cuentan los plazos. Entonces, son 5 días para el deudor y 10 para los demás. Y se tramita con la LEC, ¿vale? Se tramita conforme a la LEC. Sí que nos indica la ley concursal, ¿vale?, que en ningún caso se va a pronunciar el juez sobre la oposición sin la previa audiencia del Ministerio Fiscal. Y básicamente aquí a esto se reduce la intervención ahora mismo del Ministerio Fiscal en concurso, ¿eh? Antes sí tenía cierta intervención, no sé si os acordaréis de la sección sexta, pero básicamente ahora están en las cuestiones de competencia. Y cuando se estima la declinatoria que se ha declarado por un concurso, por un juzgado incompetente territorialmente, es válido todo lo actuado. Se remite, pero mantiene la validez todo lo que se haya acordado, ¿vale?, aunque fuera un juzgado incompetente territorialmente. Vale. Ahora empieza pues, una de las particularidades o de las peculiaridades que tiene el procedimiento, porque al final en un procedimiento judicial pues eso, están las partes y el juez. Pues en este además está la administración concursal, ¿de acuerdo? Y lo meten aquí y es un poco delicado que lo metan aquí, aunque como es una de las cosas que más destaca de este procedimiento, pues le dan protagonismo metiéndolo aquí, pero hay cosas de la administración concursal que yo voy a dar un salto, no es porque yo sea ácrata y no respete el orden y las normas, pero es que este señor en un determinado punto del concurso presenta un informe y el informe te lo explica aquí sin que vosotros sepáis cómo es el concurso. Entonces, vamos a explicar un poquito lo que es la administración concursal. Me salto un poco esta parte del informe para que lo vayáis viendo y vemos cómo empieza el concurso de verdad. ¿De acuerdo? Vale. Los órganos del concurso son el juez, que nos reconoce la ley, es el juez y la administración concursal. ¿De acuerdo? La administración concursal es un órgano delegado de la autoridad judicial con facultades asesoras y pueden ser fiscalizadoras del concursado o administradoras de la masa concursal, porque las facultades del concursado pueden ser intervenidas o suspendidas. Esto también lo hemos visto al principio en la LEC, cuando empezáis a verlo. Yo creo que esto también se ve de alguna manera. Si las interviene, es como que el administrador concursal completa, supervisa, le autoriza a hacer determinadas cosas al concursado. Si es suspendido de todas sus facultades, que esto pasa en los concursos necesarios, le sustituye para todo, para presentar incluso las declaraciones de Hacienda. ¿Vale? De todas maneras, tener claro que es un órgano delegado de la autoridad judicial. Normitas así claras a tener normas para tener claritas de la administración concursal, ¿vale? Como norma general está integrada por un único miembro. En un supuesto en el que se contemplan dos es cuando concurra causa de interés público y es de oficio o a instancia de un acreedor de carácter público, vamos, Hacienda y a interés público es porque hay deudas con Hacienda, con Tesorería, con otras administraciones tributarias, ¿de acuerdo? Puede nombrar como segundo administrador a una administración pública acreedora o a una entidad de derecho público acreedora que esté vinculada, ¿vale? De todas maneras, tener claro que la representación de la administración concursal, aunque estuviera esta administración pública, también como administración concursal, le va a representar el primer administrador, el ortodoxo. En los concursos conexos, el juez competente, acordaos que son concursos que pueden haber sido declarados por diferentes juzgados, ¿de acuerdo? Para la declaración y trámite puede nombrar, cuando resulte conveniente, una administración concursal única.
Muchas veces, pues ahí la masa está relacionada, son bienes que están relacionados y vale la pena que para liquidarlos sea el mismo profesional el que sepa, el que los maneje. En caso de acumulación de concursos ya declarados, el juez que conozca de los procedimientos podrá nombrar de entre las existentes una única. Vale, especialidades. Esto yo no lo he visto que lo pregunten, pero, bueno, claro, ya sé por qué no he visto que lo pregunten, es que no ha entrado en vigor todavía. Porque aunque ha tenido tantas reformas y se ha actualizado tantas veces, inexplicablemente hay cosas de la primera ley que siguen en vigor. Bueno, de una primera reforma que tuvo la ley que siguen en vigor y están relacionadas precisamente con la administración concursal. Por eso a mí personalmente me choca, y si fuera vosotros, bueno, me cabrea también, en plan, ¿qué me vas a preguntar? Si hay cosas que tienen 15 años que están en vigor de estas personas o de este cargo, y ahora me estás actualizando esto, me tengo que aprender lo actualizado, pero en realidad está en vigor lo otro, entonces es un poco complicado, pero bueno, está en el temario, por lo menos que os suene, ¿de acuerdo? Y es que cuando se declara el concurso de una entidad de crédito, el juez va a nombrar administrador concursal a de una terna que proponga el FROP, el Fondo de Reordenación Bancaria, ¿de acuerdo? Entidad de crédito. Este FROP propone una terna y el juez elige entre los tres. En el concurso de una entidad aseguradora, el juez va a nombrar administrador al consorcio de compensación de seguros. Y si se trata de una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues es una terna que propone esta comisión y el juez decide cuál de los tres elige. Yo creo que habiéndolo nombrado os va a sonar, ¿vale? Entidad de crédito, pues el FROP. Si es una entidad de seguros, pues el consorcio. Pero está en vigor, ¿verdad? No. El FROP no. ¿Vale? Hay un anexo que no se colga. Es que a mí me sabe mal marearos porque yo sé que no os da tiempo a estudiaros todo. Pero con respecto a lo que se mantiene en vigor del administrador concursal, hay un anexo que voy a colgar, que no lo he colgado. He colgado unos esquemas, está colgado el tema actualizado y unos esquemas que veremos ahora luego. Y os colgaré el anexo. Por si os da tiempo y os lo queréis leer lo que está en vigor. Que no quede, por material que no quede. Y luego ya. Pues eso, yo creo que es de interés. Es que yo no quiero que os escaquéis por lo que yo os digo, pero yo sé, soy realista y sé a estas alturas lo que se puede asimilar y lo que no, ¿vale? Bueno, las condiciones objetivas para poder nombrar a un administrador, ¿vale? Las personas naturales o jurídicas que estén en la sección cuarta del registro público. Aquí, como veis en la nota, la sección cuarta del registro todavía no existe, ¿vale? Y como novedad, que esto sí que lo han regulado, es que esta persona debe indicar en qué ámbito territorial está dispuesta o tiene capacidades para ejercer el cargo, ¿vale? Solamente pueden inscribirse en el registro público concursal las personas que tengan la titulación y que superen un examen de aptitud. Esto es una novedad, ¿vale? Excepcionalmente, y como hay tanta gente que está ejerciendo el cargo actualmente, ¿vale? Se puede excluir de realizar este examen a abogados, economistas, tituladores mercantiles y auditores que acrediten experiencia, ¿vale? De la forma que se determine reglamentariamente y que está pendiente. Las personas jurídicas, esto eran personas naturales, ¿vale? Las personas jurídicas pueden inscribirse en el registro público concursal cuando cumplan los requisitos que establezca el reglamento de la administración concursal, ¿vale? Pero los socios, porque tened en cuenta que las personas jurídicas también pueden ser nombradas como administración concursal. De hecho, creo que la nomenclatura que se utiliza más frecuentemente en la ley es administración concursal. Se nombra o a una persona natural o si es más complejo y tal, se puede nombrar a una persona jurídica. Pero esta persona jurídica va a designar a una persona física para que le represente quién se relaciona con las personas, quién va a los posibles juicios o lo que sea, y esa persona física designada por la persona jurídica también tiene que cumplir los requisitos. Es de lógica, ¿no? Pero por si acaso. Vale, y esta inscripción se practica especificando las clases de concurso en las que puede ser. No nos indica claramente las clases de concursos, todavía no están claras, pero sí nos dice que hay 3 clases, de mayor complejidad, de menos y pues eso, 3 clases. No nos ha indicado cuál, sabemos que hay 3 y entonces el administrador concursal, dependiendo de su experiencia, de sus aptitudes o de sus capacidades o la experiencia previa que haya tenido, dirá, en este ámbito territorial estoy capacitado para trabajar
igual que yo que sé, por ejemplo, en penal en menores, un letrado, pues yo estoy habilitado o tengo capacidad para estos concursos más complejos, ¿vale? Como regla general, ¿vale? El nombramiento se hace por el orden, por un turno correlativo, ¿vale? En una persona natural o jurídica que esté inscrita en esta sección cuarta del registro público concursal y que le corresponda por turno correlativo siempre que reúna las condiciones para el concurso que toca y para actuar en el ámbito territorial. Mirad, y aquí está la especialidad que dice que en los concursos más complejos el nombramiento va a recaer en la persona natural o jurídica que esté habilitada para ejercer las funciones propias del cargo en estos concursos y que el juez designe. Pero como es una designación libre, que no ha sido por el turno correlativo, debe motivarlo, ¿vale? En la experiencia, en los conocimientos o la formación. ¿De acuerdo? En los concursos con elementos transfronterizos, el nombramiento debe recaer, esto también es una novedad, pues igual curiosa y por eso os quedáis con ella, ¿vale? En la persona que acredite que conoce suficientemente la lengua del país de los bienes que estén afectados, ¿vale? O donde tenga que trabajar, o el conocimiento suficiente de inglés, o que cuenta con personas trabajadoras o ha contratado a alguien que conozca el idioma. Bueno, pues eso. Y aquí es lo que os había avanzado antes. Cuando el nombramiento del administrador recaiga en una persona jurídica, ésta al aceptar el cargo debe comunicar la identidad de la persona natural que la represente y que también tiene que reunir la calificación que se le exige a la persona jurídica. Es decir, si se ha designado a esta persona jurídica que está habilitada para estos concursos porque tiene esta formación, esa persona natural también tiene que reunir esos requisitos. Aquí habla, es que no quiero entretenerme mucho porque son las 6:30, ¿vale? El segundo administrador concursal, pero de paso lo repasamos. Solamente había un segundo cuando había interés público y ese segundo administrador concursal era una administración pública o una entidad vinculada a la administración pública. La administración pública también va a designar a un representante que va a ser un funcionario con titulación universitaria y que desempeñe las funciones en el ámbito jurídico o económico. Y la va a representar, aunque acordaros que el representante de la administración concursal era el otro. ¿Vale? Y como no, al representante le va a ser aplicable el mismo régimen de incompatibilidades, de prohibiciones y tal. Nos dicen las incompatibilidades por un lado, la ley, y las prohibiciones por otro. Incompatibilidades. Es incompatible con el cargo de administración concursal el que no pueda ejercer de administrador de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, quien haya prestado servicios al deudor o a personas especialmente relacionadas en los últimos 3 años. Las personas especialmente relacionadas son básicamente parientes, ¿de acuerdo? Ascendientes, descendientes, hermanos y los cónyuges de estos. Está en algún lugar de la ley, no nos lo pregunta, pero para que no os quedéis con la copla si estáis ahí, os quedéis atascados. Básicamente, parientes, ascendientes, descendientes, hermanos y los cónyuges de estos. Entonces, incompatible, quien no puede ejercer de administrador de sociedad anónima, quien haya prestado servicios profesionales al deudor o a sus relacionados en los últimos 3 años, ¿vale? O hubiera compartido actividad económica. Y quien se encuentre, cualquiera que sea la condición o profesión, en una situación prevista en la ley para ser auditor de cuentas, ¿vale? O que tenga relación con el deudor o un acreedor que represente a más del 10% del pasivo. Prohibiciones. Los especialmente relacionados con alguna persona que haya prestado servicios profesionales al deudor o a las personas especialmente relacionadas en los últimos 3 años, es que esto parece un trabalenguas, ¿vale? Y si hay personas suficientes en el listado de inscritos, no pueden ser nombrados ni administradores ni auxiliares, porque el administrador también podría solicitar nombrar un auxiliar delegado, ¿vale? En los concursos de mayor complejidad, es que me sale esta cosa que creo que os va a molestar. Perdón, yo voy con el cursor y me sale ahí el traductor este. Personas naturales o jurídicas que hubieran sido nombradas discrecionalmente, ¿vale? Para el cargo por el mismo juzgado en 3 concursos en los 2 años anteriores. O sea, que jugábamos con haber trabajado para ellos en 3 años y en este caso es quien ha ejercido en 2 años en 3 concursos distintos, ¿vale? No pueden ser nombrados administradores concursales los que hubieran sido separados del cargo dentro de los 3 años anteriores, ni los habilitados, evidentemente,
¿vale? Ni puede ser nombrado administrador concursal quien en la negociación de un plan de reestructuración haya sido nombrado experto en la reestructuración. Vale, aquí es donde voy a parar para dar un saltito, porque aquí ya es dentro de los 5 días siguientes haber recibido la comunicación en la que ha sido designado y esto quiere decir que el concurso ya ha sido declarado, ¿vale? Entonces aquí quiero dar un salto. No quiero marearos porque sé que marea mucho estar saltando por aquí. Si queréis, por acabar así con vosotros el estatuto de la administración concursal, ¿vale? Se les exige diligencia, se les exige imparcialidad e independencia respecto... Estoy en el punto 4.4. Perdón, he dado el saltillo. Está en la página 17. ¿De acuerdo? Imparcialidad e independencia respecto al deudor, a los socios administradores de la persona jurídica, a los acreedores y respecto a la masa, ¿vale? Esto puede ser motivo de separación. Importante tener claro que la administración concursal está sometida a la supervisión del juez y el juez en cualquier momento le puede requerir informe o una memoria sobre el estado de las actuaciones. Las resoluciones judiciales que se dicten para resolver cuestiones relativas al ejercicio del cargo para la administración van a revestir forma de auto contra el que no cabe recurso, pero aquí, ojito con esto, porque sí que caben recursos. Parece que no quepan recursos, pero sí van cabiendo. A mí esto me preocupa un poco porque contra el auto de separación de la administración concursal sí que cabe reposición y contra esa apelación, ¿vale? Entonces esto se refiere a cuestiones relativas al ejercicio del cargo. La retribución, lo más importante a tener en cuenta con la retribución es que lo que cobra esta persona se regula conforme a un arancel, ¿vale? Y una cantidad que siempre llama la atención y que es curiosa es que siempre depende un poco del porcentaje que haya de activo y de pasivo en la empresa, lo que vaya a cobrar, ¿vale? Al final esta persona muchas veces lo que va a hacer es liquidar una empresa. Entonces va a cobrar la cantidad menor entre 1 millón de euros o la que resulte de multiplicar el activo por un 4%, o sea, un 4% de lo que haya en el activo. Pero hay concursos en los que cobra 40 euros. No nos dejemos llevar por esta cantidad, que parece que sean todos multimillonarios. Hay concursos que vienen, la mayoría, muchos con un activo de 0. O sea que... Luego, aquí esto es una novedad que nos habla de la diligencia que se le exige al administrador concursal y la rapidez, que se está buscando mucha agilidad en el concurso. Hay un plazo que sale por ahí que la duración máxima del concurso va a ser de 12 meses. Siempre hay una posibilidad de que se amplíe a 16, pero se le está responsabilizando a la administración concursal de que debe agilizar el proceso, ¿vale? Y que sobre él recae la responsabilidad de que esto no se dilate en el tiempo, porque hay concursos que se hacen larguísimos. Al final es difícil vender cosas en ese estado. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues están estos porcentajes que no los voy a leer porque no es difícil de estudiar esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que os digo, la eficiencia, la celeridad, nos define incluso la ley básicamente lo que es el retraso en más de la mitad del plazo, lo que significa una calidad del trabajo deficiente, ¿vale? Que es que le impugnen el informe en un porcentaje, ¿vale? Del 15%, con una diferencia, la cuantía conforme a arancel, y luego la responsabilidad. Responde frente al concursado y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados contra la masa por acción y por omisión, ¿vale? Y estas acciones prescriben a los 4 años, contados desde que se conoció el daño. Las acciones por las que se le pida responsabilidad a la administración concursal, evidentemente, pues las va a conocer, aunque se haya acabado el concurso, el juez que conoció en su momento. ¿De acuerdo? Luego tenemos la separación y la revocación, que puede ser de oficio, a instancia de cualquiera de los legitimados para interesar la declaración de concurso o del otro miembro de la administración concursal. Acordaos que solamente había un supuesto en el que podía haber 2 miembros. Cuando le separan, en todo momento, cuando le separan, incluso cuando se acaba un concurso, la administración concursal tiene que rendir cuentas. Automáticamente, si cesa por lo que sea en la administración concursal, el concurso declarado no se puede quedar sin administrador. Automáticamente cesa uno y nombra otro y se pasa por el mismo proceso de aceptación y todo. Mirad, y aquí es lo que yo os decía,
que me preocupaba que os quedarais con que esto de las acciones relativas al ejercicio del cargo se resuelven por auto y no cabe concurso. Ojito, porque contra las resoluciones sobre el nombramiento, revocación y cese, cabe reposición y contra este cabe apelación, que no suspende, ¿de acuerdo? Básicamente es muy difícil que un concurso se suspenda. Excepcionalmente se puede acordar la suspensión de ciertas actuaciones, pero es muy raro, ¿eh? Y las funciones, esto es, en la antigua ley había 200 folios de funciones que decidieron agruparlas así, luego eso se reformó porque se vio que era un desastre, y aquí pues lo que decíamos, que en concurso necesario va a sustituir porque le van a ser suspendidas las facultades, y en el voluntario, que es lo ortodoxo, la regla general, las va a mantener pero intervenidas, le va a autorizar, a fiscalizar, a intervenir de alguna manera, ¿vale? Nada. Y el informe ahora sí es cuando doy el salto. Ahora es cuando doy el salto a la presentación y solicitud de concurso, ¿vale? Porque todo esto es lo que pasa ya declarado el concurso y cuando presenta el informe. Nos vamos a ir al punto 5, ¿de acuerdo? Página 26. Y aquí es donde empieza el procedimiento. Hasta ahora habíamos visto la competencia, ¿vale? El territorial y el principal, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí empieza ya lo que es la parte procesal, por decirlo de alguna manera. Antiguamente, bueno, justo antes de septiembre había un procedimiento ordinario y un abreviado. El abreviado, para que lo tengáis claro, ha desaparecido. No vaya a ser que lo quieran colar en alguna pregunta. Ha desaparecido, ¿vale? Han derogado esos artículos. Ahora solamente, bueno, hay un concurso sin masa, ahí está el procedimiento ordinario y luego tenemos los planes de reestructuración y las comunicaciones. Y el especial de microempresas, que es la gran novedad. Pero ahora hay un procedimiento ordinario, que es el ortodoxo, ¿vale? En este entonces, ¿cuál se ha eliminado? Perdón. El abreviado. Antes se llamaba abreviado. Ese se ha desaparecido totalmente, derogado los artículos. La peculiaridad y la principal característica, y esto sí hay que saberlo bastante bien, es que se organiza en secciones. Y son 6. En la primera va, esto que está todo en amarillo hay que saberlo, la declaración de concurso, las posibles medidas cautelares que se puedan acordar, la resolución de fin de la fase común, la conclusión y la reapertura en su caso. Ahora estamos empezando el procedimiento ordinario. ¿Vale? Hasta ahora todo esto eran introducciones de conceptos. Hemos visto uno de los cargos peculiares, la peculiaridad que es la administración concursal, ¿vale? Hemos visto la competencia del juez de lo mercantil, sobre todo en materia concursal, y ahora vamos a ver lo que es el procedimiento como tal, ¿vale? Que al final yo creo que no es tan complicado, son más los conceptos. Y lo importante del concurso es que sepáis que se organiza en secciones y que las secciones son 6. La primera, aquí va la declaración de concurso, las medidas cautelares, la declaración de fin de fase común, la conclusión y la posible reapertura del concurso, porque puede reabrirse, ¿vale? En la sección segunda, todo lo relativo a la administración concursal, el nombramiento, el estatuto, el cese, la retribución, la rendición de cuentas. Y en pieza separada se va a unir el informe de la administración concursal, que es como el documento en el que se va a basar todo y que nos va a decir en qué estado se encuentra esa persona concursada, natural o jurídica, y qué puede hacerse con ella para satisfacer los créditos, ¿de acuerdo? Todo lo relativo a la administración concursal a la segunda. En la tercera, el activo, y en la cuarta, el pasivo. ¿Vale? Aquí, en la primera, y en la tercera, perdón, en la tercera, la determinación de la masa activa es de los bienes que son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, la autorización para enajenar algunos de esos bienes, las acciones de reintegración y reducción, ¿vale? Y las acciones relativas a los créditos contra la masa. La reintegración y reducción son como posibles pleitos o reclamaciones que pueda tener, que hubiera podido tener el deudor, que en esto puede ser que le supla la administración concursal para recuperar crédito. En plan, oye, yo tengo deudas, pero también tengo dinerito por ahí que no te puedo decir ahora porque me lo debe tal. Estas son las acciones de reintegración, ¿de acuerdo? Y en piezas separadas se incluyen los incidentes relativos a esta reintegración. La cuarta, el pasivo.
La comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos y el pago a los acreedores que se pueda producir. Esto conforme se vaya comunicando, pues se va metiendo aquí en la tercera o se van tomando decisiones, en la cuarta, perdón, o se van tomando decisiones que se meten aquí en la cuarta. La primera, declaración, posibles medidas cautelares y conclusión, administración concursal segunda, tercera activo, cuarta pasivo. La quinta, esta, dependiendo de lo que vaya pasando, va a ser o un convenio para el pago de los créditos que va a tener quitas o esperas o una liquidación. Esto es, que se va a disolver la empresa y se van a vender los bienes para conseguir algo de dinero y poder ir sufragando los créditos. Y luego la sexta, que comprende lo relativo a la calificación del concurso, que la calificación, esto sí es una novedad, me parece a mí, y es que antes había como un auto que te lo declaraba fortuito o una sentencia que te lo declaraba culpable. Culpable significaba, al final, la condena era por posibles daños que hubiera podido causar contra el concursado, o que hubiera cómplices, que hubieran socios cómplices que hubieran hecho algún daño, la responsabilidad está por daños y perjuicios a la persona jurídica concursada, y es una inhabilitación para ejercer básicamente o responder económicamente esa persona por los daños causados, o una inhabilitación para ejercer el cargo de administrador, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando es culpable. Pero ahora, en la nueva tramitación de esta sección, para que no nos confundamos, no vaya a ser que esto lo pregunten, porque antes lo preguntaban, el juez es como que ya no lo declara fortuito. Si el administrador concursal ha dicho que es fortuito y nadie pide que sea culpable, hay un auto de archivo. ¿Vale? Para que quedaos con esto. Es o sentencia culpable o auto de archivo de esta sección. Apuntaoslo ahí, porfa. O sentencia culpable o auto de archivo de esa sección. Pero una pregunta, María José. Esto que estás diciendo es, cuando empieza, lo primero, es la sección PIM, por así decirlo primera, ¿no? Vale, sí, la primera. Pero es que hay una, cuando es voluntario, cuando lo pide, es que quiero irme al esquema, ahí empieza, por eso me quiero saltar cosas. Si queréis empezamos con el esquema, a ver, aquí está la representación de las partes, nos vamos a ir al esquema, pero bueno, con respecto a la representación y defensa, básicamente abogado y procurador para todo el mundo, ¿de acuerdo? La administración pública puede intervenir conforme a su legislación, la administración concursal siempre va a ser oída y si es letrado puede ejercer en la dirección de los posibles pleitos, de los incidentes o los recursos, y si no tiene que intervenir con un letrado, ¿vale? Con asistencia letrada. Esta es como la principal especialidad. ¿Vale? Pero a todo el mundo, procurador y abogado. Y ahora, para que entendáis esto que pasa con las secciones, vamos a ver he preparado un esquema, ¿vale? Dejo de compartir pantalla y voy a abriros el esquema que está en la web. Sí, hay dos esquemas, vais a ver dos esquemas. Uno es cuando lo solicita el acreedor, que es un esquema general, y otro es de la parte inicial del concurso, que puede ser cuando lo solicita un acreedor u otro legitimado. Porque se dan como dos supuestos. Al final todo deriva en lo mismo, pero al principio, dependiendo de cómo lo pida, hay una pequeña tramitación chiquitilla. Vale. Este esquema, que se llama esquema concurso ordinario, como hemos estado trabajando el Word, es para que lo veáis así, a doble página, ¿vale? En vista, si lo abrís así. Ay. No puedo reducir. En vista a dos páginas, ¿de acuerdo? Pegadas así. No una detrás de la otra, sino las dos así, porque ¿veis? Estas flechas siguen así. Parece un poco enrevesado, pero es para que entendáis esto que acabamos de ver en las secciones que me acaban de preguntar aquí en clase. Viene la solicitud. A ver si consigo. Vale. La solicitud, luego lo veremos con más detalle porque la solicitud tiene que reunir unos requisitos. Primero, un poder especial para concurso. Importante, no es un poder especial, no. Poder especial para la solicitud de concurso. ¿Vale? Tiene que hacer una memoria expresiva de su actividad durante los últimos 3 años. Si su insolvencia es actual o inminente.
Lo vemos luego, ¿vale? Desde el temario. Simplemente para que veamos un esquema así claro de cómo va el concurso. Él lo solicita y en el mismo día o al día siguiente hábil, el juez examina la solicitud. Si tiene algún defecto, por providencia le concede un único plazo de 3 días para que subsane y si no, lo inadmite. Si lo subsana o directamente ya viene con toda la documentación que toca, todo perfectamente claro, dicta un auto declarando el concurso, ¿vale? Y este auto tiene estos pronunciamientos. Abre la sección primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Podría abrir la quinta también si directamente presentaran, por ejemplo, la liquidación. Ábrase con liquidación, como pues, esto ya está en las últimas y vamos a liquidar la empresa. Podría abrirse también la quinta, ¿vale? Pero va a abrir si declara concurso la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. O sea, la primera para la declaración, la segunda para el administrador concursal, la tercera para lo que pueda pasar en relación con el activo y la cuarta en relación con el pasivo. Este auto, además de declarar el concurso, va a nombrar a la administración concursal. Va a decidir sobre las facultades del concursado, si las conserva o si se le suspenden. ¿De acuerdo? O sea, si le van a ser intervenidas o le van a ser suspendidas. Facultades de disponer y administrar sus bienes y derechos. Va a decidir la publicidad que se le da al concurso y va a abrir lo que se llama la fase común, que es el llamamiento a los acreedores desde la publicación en el BOE de la declaración de concurso para que tienen un mes para comunicar sus créditos a la administración concursal. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que dice el auto y esto hay que tenerlo claro. Vale. Nombra a la administración concursal. ¿Cómo funciona esto? El auto. Tú tienes el auto y dicen, vamos a nombrar a Pepe López administrador concursal. Por el medio más rápido posible y antes de mover nada, se le llama a la administración concursal, ¿acepta usted el cargo? ¿Va a aceptar usted el cargo en este concurso voluntario? Pam, pam, pam. ¿Vale? Entonces, él tiene que comunicar, el administrador concursal tiene que comunicar que va a aceptar el cargo, ¿de acuerdo? Va a decir, pero la aceptación tiene que ser por escrito, ¿vale? Pero tiene que decirte una dirección para la que se le comuniquen los créditos, que es una dirección postal o una dirección de correo electrónico. Y acreditar que tiene un seguro de responsabilidad civil. Los créditos que tengan los acreedores, ¿vale? Se abre la fase común, hemos declarado concurso, hemos nombrado administración concursal, que a partir de aquí a él se le dan 5 días para que acepte el cargo. A él se le comunica, ¿vale? Oiga, usted pam, pam, pam. Y él en 5 días tiene que presentarse en el juzgado, o también lo puede hacer telemáticamente. Acepto el cargo, este es mi seguro de responsabilidad civil, quiero ejercer, puedo y estoy preparado, indico que sí que en este ámbito territorial tengo capacidad para ejercer. Se me pide que tenga este requisito, que sepa inglés, no sé qué, lo tengo, cumplo los requisitos, ¿de acuerdo? Y una dirección para que los acreedores comuniquen los créditos, porque a ti el deudor te ha dicho, le debo al banco 1 tanto, al banco tal tanto, al banco no sé qué, no sé cuántos. Pero esos acreedores, una vez se enteran de la declaración de concurso, igual dicen, mi crédito no eran tanto, no eran 1000, mi crédito no son 1100 o 1500. Entonces, a partir de ahí, para que lo entendáis, con esa información que durante ese mes le dan los acreedores a la administración concursal es cuando él hace su informe, que era esa cosa que teníamos ahí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente declaramos el concurso y ya tenemos abiertas 4 secciones. Que van a ir una detrás de otra o conforme vayan pasando cosas. A veces no pasa nada y el concursado no te dice que esté bien, esta furgoneta la necesita para transportar. A veces no pasa. O sea, a veces no pasa nada, pero a veces pasan cosas. Entonces, dependiendo, van a ir unas cosas a la sección tercera, otras a la cuarta. ¿De acuerdo? Y el auto se va a publicar en el BOE, en el registro público concursal. Si es persona natural, en el registro civil, si es persona jurídica que está inscrita en el mercantil y además, si hay bienes que están inscritos en registros, o bien en el de la propiedad o en el de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Se hacen anotaciones. Se hacen anotaciones, ¿vale? Todo se inscribe. Porque a partir de ahí
Es que la declaración de concursos es lo que os digo que supone un estado y además suspende los efectos de la declaración de concurso, suspende las ejecuciones. No se pueden iniciar juicios declarativos a partir de la declaración. De hecho, si se declaran después de la declaración se anula lo actuado. Entonces, por eso se tiene que publicar tanto. La publicidad es muy importante. Aparte que se va a notificar a los que estén personados, que puede ser que penséis, a estas alturas igual no hay nadie personado, pero agencia tributaria se persona en el segundo 1. Se va a notificar a los personados, a la agencia tributaria y a la tesorería por medios electrónicos, a la representación de los trabajadores y al cónyuge. Estos están súper claritos en el temario y en la ley que se les tiene, pero aparte, en algún momento a la autoridad laboral o al posible fogasa, ¿vale? Pero que nos quede claro, a los personados, agencia tributaria, tesorería, representación de los trabajadores y el cónyuge si estuviera casado o pareja inscrita por el tema de pedir la disolución del régimen económico matrimonial. ¿De acuerdo? Ahora, sigo y así comprendemos un poquito más el procedimiento y luego ya volvemos un poco más en detalle. Vale. Se produce la aceptación del cargo, tenemos, por ejemplo, el auto el día 1. Acepta el cargo el día 3. El día de la aceptación del cargo, entonces, el DAC se dedica a las publicaciones. ¿Vale? En el RPC se publica, por ejemplo, automáticamente. En el BOE tarda un poquito más. El plazo para este mes empieza desde la publicación en el BOE. Pero el plazo que tiene la administración concursal para presentar su informe y que es de 2 meses, empieza desde que acepta. ¿De acuerdo? Es cuestión de días, pero por si lo preguntan en un test, el plazo para la administración es para ese informe es desde la aceptación, no es desde el BOE. Por ejemplo, el plazo para recurso cuenta desde, si es de los notificados desde que se les notifica, pero al resto desde el BOE. ¿De acuerdo? Sí, el recurso el posible recurso, a ver, es muy raro que en un recurso, que en un concurso que ha pedido el propio deudor, que diga reposición, pero puede haber algún pronunciamiento. Sí, puede haber algún pronunciamiento que tal, ¿vale? Vale, aquí me da un poco de miedo profundizar un poco más, pero hay que hacerlo. Están los 2 meses para el informe, es que así lo avanzamos también un poquito más aquí desde esquema porque no nos da tiempo a ver todo con detalle desde allá y me gustaría daros 4 pinceladas por lo menos de vamos a fijarnos en estos detalles, ¿vale? El informe de la administración concursal que tiene un análisis de la memoria, que es la memoria que os he comentado que tiene que presentar el deudor. ¿Vale? De su actividad. Te está contando su actividad económica y jurídica en los últimos 3 años. Pues él va al administrador concursal y con la información que ha ido recopilando la analiza. Expone el estado de contabilidad y emite su juicio sobre los documentos contables, ¿vale? También nos cuenta, hace una memoria de las decisiones y lo que ha actuado él en ese tiempo, porque puede haber dicho es que lo que decíamos de las actuaciones de reintegración del activo. Aquí me ha convenido hacer esto y he decidido hacer esto. Vamos, básicamente explicarte lo que ha hecho, lo que ha ido haciendo. Una exposición motivada sobre la situación patrimonial y las circunstancias que puedan influir en la evolución del concurso. Valora la posible empresa, si se trata de una empresa, en caso de liquidación o en caso de continuación, ¿vale? Si en realidad se hubiera propuesto un convenio o se va a proponer un convenio, tiene que presentar una evaluación. Y lo más importante, aunque esté aquí, como lo gordo, es el inventario, los documentos con el inventario y con la lista de acreedores y los créditos, ¿vale? Con los posibles vencimientos, es decir, el activo y el pasivo. Porque puede haber alguna divergencia con respecto a lo que se comunicó en un primer momento y lo que se le ha ido contando, porque el concursado en algún momento, por lo que sea, puede haber dicho que tenía 3 acreedores y ahora tiene 2. No vamos a ir a peor, que siempre parece que vayamos a peor. ¿De acuerdo? Puede ser que resulte que solo tuviera 1, con lo cual se acaba el concurso. En este tiempo ha pasado algo, le ha tocado la lotería, ha podido pagar. Cuando se queda con un solo acreedor, se acaba el concurso. ¿De acuerdo? Tiene que haber pluralidad de acreedores. Y luego viene esta parte así que me parece un poco dura,
pero sí que está, porque está relacionada con el informe de la administración concursal, tened en cuenta que casi todo lo que pasa aquí se va a publicar, si no en el registro público concursal todo, ¿vale? Entonces, este informe de la administración concursal se publica en el registro público concursal. Previamente a la presentación, la administración concursal ya le ha comentado los créditos a los posibles acreedores, ya ha hecho una comunicación con ellos, ¿vale? Para que le puedan decir, te has equivocado aquí, hay alguna diferencia. Él, si acaso, lo reflejaré ahí, pero si no lo ha reflejado o no ha podido haber esa comunicación, la comunicación tiene que existir, si no hay un incumplimiento por parte de la administración concursal. La comunicación por parte de la administración concursal de su informe del activo y el pasivo del inventario se lo tiene que comunicar a los acreedores, ¿vale? Antes de presentarlo en el juzgado. Eso es obligatorio, que haya comunicación entre la administración y los acreedores. Pero puede pasar que a pesar de eso haya alguna divergencia. Entonces, por eso, estos informes y toda la documentación aneja se van a publicar por el LAG en el registro público concursal, el mismo día que lo presente. Y a partir de esta publicación se abre un plazo de 10 días para impugnaciones, que se tramitaría por el trámite del incidente concursal, que es un chiquitillo procedimiento muy parecido al verbal, que está regulado a partir del artículo 532 de la ley concursal, ¿vale? El texto refundido. ¿De acuerdo? El incidente concursal, para que lo sepáis, por si no nos da tiempo a verlo, es el incidente al que se va todo cuando no hay una regulación. Por ejemplo, las autorizaciones judiciales, que se le pide, la administración concursal le pide una autorización al juez para algo, te dice entre 3 y 10 días alegaciones de las partes y auto en 5. Pues cuando no hay una regulación, una tramitación regulada en la ley, se va al incidente concursal. ¿De acuerdo? Pues entonces, estas impugnaciones que solo pueden referirse al inventario o a la lista de acreedores, se van a tramitar por el incidente concursal. Y se van a resolver por sentencia, porque el incidente acaba por sentencia. A partir de lo que pueda pasar aquí, el administrador concursal, en función de esa sentencia o de no, o de posibles cambios que haya podido haber por ahí, presenta unos textos definitivos, que es, este inventario era provisional, pues ahora, dependiendo si ha habido cambios, impugnaciones o no, van a ser unos textos definitivos, ¿vale? Ahora, novedad que ha habido procesal respecto a esto, en esta última reforma, es que a los 15 días siguientes a este informe, el LAG decreta el fin de la fase común. Acordaos que el fin de la fase común le dan mucha importancia, pero al final es que se acaba el plazo para que comuniquen créditos. Era de un mes, ¿vale? Pero aún se da aquí el cierre de fin de fase común, para que la gente... No. La fase común no tiene nada que ver con las secciones. ¿De acuerdo? La fase común es la parte en la que la gente comunica créditos. Cualquier persona puede ir a comunicar créditos. O sea, por eso se llama juicio universal también. Porque afecta a la totalidad del patrimonio del concursado y está abierto a que concurran los acreedores. Pues a los 15 días del informe de la administración concursal se decreta el fin de la fase común. Y en este decreto se abre la sección de liquidez. Con esta resolución, que aquí la ley, por una parte te dice decreto y por otra te dice auto, ¿vale? La resolución que dicta el fin de la fase común abre... Es que hay la novedad es que es un decreto de fin de fase común, ¿vale? Pero no han cambiado la parte en la que dicen que la sección de calificación se abre por ese decreto, ¿vale? Entonces en la ley, si vais a la ley, va a poner el auto que decide el fin de la fase común, ¿vale? De resolución, sí, resolución que cierra la fase común, abre la sección de calificación, que es en esta en la que hablamos de la posible culpabilidad, ¿de acuerdo? Y si no está abierta o no se ha presentado un convenio, se abriría la liquidación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos... ¿Lo puedes repetir, por favor? Vale, tenemos el concurso declarado, ¿vale? Tenemos, los acreedores han tenido su tiempo para comunicar sus créditos, es decir, me debe tanto, tanto, tanto. El informe, la administración concursal presenta su informe, en el que dice, hasta ahora los créditos son tantos, tiene este activo.
Con esto, la valoración de la empresa es tal. Se podría proponer una liquidación para obtener tanto y satisfacer los créditos de esta manera. O podríamos ir a un convenio, siempre que se apruebe por las mayorías que establece la ley y que por suerte de momento no parece que entren, ¿vale? O sea, es a partir de este momento en el que se queda claro qué hay de activo y qué hay de pasivo, se tiene que decidir qué se hace. ¿Vamos a un convenio con un plan de pagos, con unas quitas y unas esperas? ¿O nos vamos, liquidamos, vendemos lo que hay, cerramos el chiringuito? El convenio dice que puede ser que siga funcionando la empresa Claro, para ir y pagando. Sí, sí, sí. que puede ser rentable. Efectivamente, podría ser que fuera rentable, que consiga algún tipo de financiación, ¿vale? Es que mis términos económicos tampoco son muy buenos, pero... Por eso hasta que se bajen los créditos. Eso es. Si dice, pues yo tengo 10, pues ahora tengo 22. En lugar de pagarte... En lugar de pagarte en un año, te pago en 5. Creo que el máximo que se permite son 10. No te puedo pagar en 3, te tengo que pagar en 5. Muy bien. O sea, que llega a otros acuerdos para intentar que la viabilidad de la empresa, ¿no? Sí, efectivamente, eso es. Por lo que he vivido yo, porque puedo... ¿Lo habéis entendido? Sí. Vale, de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Yo os he hablado de este plazo que dentro de los 15 días está el fin de la fase común y va a abrir la liquidación si no está abierta ya, porque acordaos que podía abrirse directamente desde el principio, o si no hay una propuesta de convenio. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque antes de que transcurran estos 15 días, desde que la administración concursal presenta su informe, el concursado puede presentar una propuesta de convenio. Antes de los 15 días, ¿vale? De que transcurran esos 15 días desde la presentación del informe. Aquí faltaría del informe de la administración concursal. Por eso está esta flecha aquí. ¿De acuerdo? Y este mismo límite rige para los acreedores que superen 1/5 del pasivo. O sea, el límite temporal. ¿Quieres decir que los acreedores pueden también proponer un convenio? Sí, sí, vale. Sí. Siempre que tengan esto, 1/5 del pasivo, que superen el 1/5 del pasivo. Uy, madre. No pensáis que van a estos jodidos, no van a tanto, pero para que entendáis un poco cómo funciona esto, ¿vale? Estábamos en aquella parte del auto que había tanta publicidad y tal, que al final esto es más importante a efectos de examen, ¿vale? Pero para que entendáis qué es lo que pasa por el final. Bueno, que todavía no es el final, pero es que parece que nunca se acabe por el temario conforme lo estudiamos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la primera está abierta, la segunda está abierta porque todo lo que pase con la administración concursal sigue abierta, la tercera y la cuarta siguen abiertas y estamos aquí decidiendo a ver qué pasa si abrimos la quinta o cómo abrimos la quinta, en convenio o en liquidación. No es si la abrimos o no, en cómo la abrimos. ¿De acuerdo? Y ahora me voy a la segunda hoja, que es a donde derivan las flechillas, ¿vale? Aquí os he puesto lo que pasa en la sección quinta, ¿vale? De convenio o liquidación. Más bien para que lo entendáis, ¿de acuerdo? En el temario no está, porque al final lo más importante son aspectos procesales, que entendáis que va a cada sección, la declaración de concurso, cómo empieza, cómo se publica, la comunicación de créditos, más me interesa el informe de la administración concursal y tal, esto de la liquidación y tal, que se mete en unas partes de la ley concursal por el medio ahí, entre el 200 y pico y el 500, pero es para que lo entendáis, para que lo supierais de alguna manera. Por ejemplo, con la liquidación ya se acuerda la disolución de la persona jurídica concursada, por ejemplo. Y la liquidación supone, si no se ha acordado, la suspensión de las facultades. Porque estamos todavía, no hemos entrado en el necesario, pero hasta ahora lo que hemos visto es el voluntario. Entonces, en el voluntario las facultades estaban intervenidas, pero si abrimos liquidación, lo más destacable, a efectos preguntables, me parece, ¿qué pasa durante la liquidación? Se le han suspendido las facultades al concursado y se acuerda la disolución, supone la disolución de la persona jurídica, ¿de acuerdo? Suspensión de facultades que te la han podido suspender, ¿no? Al principio se han intervenido. La norma general es que en el voluntario se intervienen
y en el necesario se suspenden. Pero dice que motivadamente el juez puede acordar otro régimen, ¿de acuerdo? Pero claro, en esto que hemos visto ahora, este esquema que estamos viendo así tan complejo, de momento es el voluntario. El necesario no diverge en esta parte, diverge solo al principio, ¿de acuerdo? Pero en la liquidación va a acordarse la suspensión, con lo cual este voluntario que tenía intervenidas las facultades, ahora las tendrá suspendidas a partir de este momento, ¿vale? Y se acuerda la disolución. Vale, acordaos que esta flecha de aquí, esto también era para que lo entendiera, esta flecha de aquí viene de la parte del informe, porque durante el tiempo, durante el mes en que los acreedores tienen para comunicar sus créditos, pueden remitir a la administración concursal consideraciones que ellos consideran para la calificación de culpable. ¿De acuerdo? Y el informe de calificación de la administración concursal se va a presentar dentro de los 15 días siguientes a su informe del 290, ¿vale? Al informe este de la memoria, el estado de contabilidad y tal. Presenta un informe relativo solo a la calificación y este va a la sexta. Todo esto es la sección sexta, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es lo que os comentaba, que se informa en un sentido fortuito. Vamos a archivar la sección, que no el concurso, ¿de acuerdo? Y se informa en sentido culpable porque hay acreedores que han dicho que hay culpabilidad, pues tenemos esta tramitación, ¿vale? Pero si profundizamos demasiado... Pero no decíamos que ya no existía algo culpable. No, que no existe el auto que declara fortuito. Ha desaparecido como tal. El administrador concursal sí que te dice, este concurso es fortuito, las circunstancias que se han dado son fortuitas, pero el auto, ahora la ley lo pone como archiva la sección. Antes era, se declara fortuito, ahora es auto de archivo. Yo pues ya paso. A mí esto sí que me parece preguntable. Auto de archivo, ¿vale? Bueno, aquí esta tramitación que me parece un poco enrevesada, ¿vale? De la sección. Volvemos al principio. Esta parte final es más para comprensión, ¿vale? La he puesto más para vuestra comprensión para que no se quede en el limbo, porque en un principio parece que a mí se me quedaba en el limbo. Vamos a la parte como si fuera un necesario, ¿vale? Como si lo hubiera presentado un acreedor. Dejo de compartir aquí y me voy al otro esquema. Presenta la solicitud de concurso un acreedor. Habíamos visto que el deudor tenía que presentarlo dentro de los 2 meses siguientes, aunque hubiera debido conocer su insolvencia. No sé si lo hemos visto, pero lo tenemos que retomar esto, ¿vale? Bueno, se presenta por el acreedor diciendo, tengo este crédito, me presento con este carácter y esta persona me debe tanto. El juez examina la solicitud y nuevamente la providencia subsánese en el plazo improrrogable de 3 días. ¿Vale? Si no se subsana, inadmisión a trámite por un auto contra el que cabe reposición. Ahora, ¿qué va a pasar? Imaginaos que está correctamente presentada y aquí vamos al principio de lo que os he dicho de acordaos de dividir los supuestos, los hechos reveladores de la insolvencia, de dividirlos en 3 y 3. Porque si hay una declaración de insolvencia, si hay un título ejecutivo y no hay bienes libres para el pago o hay embargos que afectan al patrimonio general, directamente declara el concurso, sin haber hablado con el deudor de ninguna manera. ¿Vale? Si está basado ya en una resolución, es como Sí, tal cual, sí, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Si hay un sobreseimiento o un alzamiento o una liquidación apresurada, ¿qué hace? Dicta un auto de admisión a trámite. No nos liemos, por favor, auto de declaración de concurso o auto de admisión a trámite. Puede ser que, claro, que lo inadmita, ¿vale? Contra este auto solo cabría reposición. Pero si decide admitirlo a trámite porque considera que está correcto, que se puede dar la situación, en este auto decide emplazar al deudor en 5 días para que comparezca a plantear oposición y las pruebas de las que intente valerse, ¿vale? Porque puede ser que ya no sea insolvente o que haya sido insolvente pero
que he dicho no sea insolvente, vale, o que sí sea insolvente pero pueda consignar en este momento oposición o porque no está legitimado el acreedor que está presentando, ¿vale? La situación, o sea, que está presentando el concurso, ¿vale? En este auto también ordena formar, de momento solo la sección primera, para ver qué es lo que va a pasar aquí. Este auto también se notifica a las administraciones públicas y podría acordar medidas cautelares que interese el solicitante del concurso. Este auto todavía no ha dicho demasiado, ¿de acuerdo? No es como el otro que nos hace toda la decisión que hemos visto, las facultades, el nombramiento, tal. Solo es una admisión a trámite y ordena emplazar. En el que declara ya estaríamos como... Ya, como en este, equiparando- efectivamente, sí, efectivamente. El trámite es igual, exactamente igual, ¿de acuerdo? Abriéndola hasta la cuarta y posible quinta, ¿no? Sí, efectivamente. Y en este todavía estamos en esta fase inicial, no tenemos el concurso declarado. En este caso es el LAG el que se encarga de emplazar al deudor, le buscan los domicilios y tal, veréis cómo se le emplaza, que son las medidas de averiguación domiciliaria de la LEC, si no le encuentra en el registro, a través del registro donde constará inscrita, busca a los liquidadores y le emplaza a través de los liquidadores o los administradores, eso lo veréis, ¿vale? Bueno, aquí justo precisamente lo ponía. Vale. Y las posturas que puede adoptar ante esta situación, hasta esta solicitud de concurso admitida a trámite. Si se allana, autodeclara concurso directamente. ¿Vale? El mismo efecto que el allanamiento se produce si antes de ser emplazado resulta que el deudor solicita el concurso voluntario. ¿Vale? Resulta que el deudor lo ha presentado el día 28, o sea, el acreedor el día 28 y el día 29, que no ha dado tiempo ni a emplazarle, se presenta la del voluntario. Al final se declara concurso. Las peticiones se acabarían acumulando y se tramitan juntas. Está por personado y ya está. O si es emplazado y no se opone. ¿Vale? Puede plantear oposición. ¿Por qué? Porque no hay legitimación del solicitante, porque no existe este hecho que el acreedor decía que era revelador de la insolvencia o que habiéndose producido no era insolvente o ahora mismo en este instante ya no lo es. Es a él a quien le corresponde probar que es solvente, claro. ¿De acuerdo? Estos son los motivos de oposición, están tasaditos. ¿Vale? Al día siguiente el acta para la vista, que va a tener lugar en 10 días, diciéndoles a las partes que tienen que aprobar las pruebas necesarias. ¿Y qué pasa? ¿Que no comparece el deudor? Se declara concurso. ¿Que comparece? Pero para sostener la oposición, diríamos, tiene que consignar los créditos vencidos en ese momento, o acreditar haberlos consignado o justificar por qué no los ha consignado. Resulta que el que no comparece es el solicitante o no se ratifica, pero el juez, a la vista de la documentación, considera que sí hay un presupuesto objetivo y hay otros acreedores. Entonces, en este caso, le da traslado para alegaciones a los otros posibles acreedores en 5 días. ¿De acuerdo? Ahora, en la vista está. Resulta que no hay consignación, que el acreedor se ratifica en su solicitud de declaración de concurso. El crédito en ese momento no estaba vencido o el solicitante no es un acreedor. El juez oye a las partes y a los abogados sobre la procedencia o improcedencia de declarar el concurso. ¿De acuerdo? Decide sobre la prueba en este momento, se practican las que sean necesarias y si no el LAG señala un plazo no máximo de 10 días, que no supere los 10 días para su práctica, puede el juez interrogar directamente a las partes, a los testigos y a los peritos y nada, a los 3 días o declara el concurso o desestima esta solicitud, ¿vale? Y ahora, aquí está esta especialidad en costas, que yo creo que sí que es conveniente saberla. Las costas, cuando se declara el concurso, se consideran créditos contra la masa. ¿Y qué pasa? La única diferencia de este auto que declara el concurso en este momento es que, aparte de la publicidad, el administrador concursal, el nombramiento, el llamamiento para la comunicación de créditos, emplaza al deudor para que le presente toda la documentación que hacía falta para solicitar concurso voluntario, para que la presente, porque necesitamos la documentación del estado contable o de la actividad económica que ha tenido o de los cambios en los últimos 3 años, ¿de acuerdo? Madre mía. Y aquí está el régimen de recursos.
¿vale? Contra la estimación o desestimación cabe la apelación, que va a ser no suspensiva, salvo que expresamente se acuerde lo contrario, ¿vale? ¿De acuerdo? Por cierto, si hubiera, en el momento de emisión del trámite, hubiera acordado medidas cautelares, en este auto declarando el concurso se tiene que pronunciar sobre ellas. ¿De acuerdo? Es un poco lioso, pero no, esta parte sí que hay que controlarla, la del necesario, cómo se empieza a declarar. Voy a salirme de aquí, voy a dejar de compartir. Y ahora mismo tengo una duda con el tiempo que tenemos de clase. No sé si tirar hacia continuar en... Ay, por Dios, ¿dónde estamos? Viendo el concurso ordinario o introduciros de alguna manera los procedimientos nuevos. Porque del concurso en realidad hemos visto lo más enrevesado que era esta parte. O sea, ver cómo iba el tema de las... Todo lo demás en el temario yo creo que está bastante clarito. En el temario, pero por introduciros de alguna manera esta parte. A ver, admitir. ¿Dónde estoy? En el Zoom. Compartir pantalla. Esta. Por ver, en el procedimiento, mira, veis, hemos visto el procedimiento ordinario y las gestiones del concurso, el incidente concursal no tiene gran misterio, es lo que os he comentado, ¿vale? Se da traslado por 10 días, podría resolverse sin vista si toda la prueba es documental, se admite por providencia o se admite por auto, no tiene complicación, de verdad, no es ambiguo en este caso. Y no sé si introduciros esto del preconcurso, sí que os lo voy a introducir porque me parece interesante que hay un concepto nuevo de la probabilidad de insolvencia. ¿De acuerdo? Tenemos que la insolvencia del concursado puede ser actual o inminente. Actual está claro, es que ya no puede responder de sus obligaciones de pago. Inminente es que prevé que no va a poder responder de sus obligaciones de pago en los próximos 3 meses. Y aquí, en estos procedimientos nuevos, en el preconcurso, se ha introducido un concepto nuevo que es para mí bastante preguntable, que es la probabilidad de insolvencia. Que es esto que tenemos subrayado aquí, que en caso de no alcanzar un plan de reestructuración, el deudor prevé que no va a poder cumplir regularmente las obligaciones que venzan en los próximos 2 años. ¿Vale? Los procedimientos nuevos, esto es el preconcurso, que puede ser o comunicar, que se quede oficialmente comunicado por un decreto que ha iniciado negociaciones con sus acreedores, o directamente solicitar la homologación de un plan de reestructuración. También nos define la ley muy bien y de forma muy clarita lo que es un plan de reestructuración, que es una modificación de los términos, las condiciones de los posibles del activo o del pasivo. ¿De acuerdo? Las definiciones en este sentido están muy claras y yo sí que las veo muy preguntables, por eso no quería dejar de explicaroslo, ¿vale? No, estamos en las dos últimas partes que hay, que son en el preconcurso. Tenemos o la comunicación, que es se queda comunicado oficialmente, el deudor dice, juzgado, he iniciado o pretendo iniciar comunicaciones con mis acreedores para alcanzar un posible plan de reestructuración. Y ahí, por el LAR, se dicta un decreto en el que dice, se tiene por efectuada la comunicación de inicio de negociaciones. La peculiaridad principal de ese decreto es que el decreto tiene efectos desde la fecha en que el deudor, ha presentado su solicitud. No es desde la fecha del decreto. Los efectos son desde que ha comunicado esto. Y los efectos, que sí que forma parte del epígrafe, es que se van a suspender ejecuciones de momento. Sí que supone que las cláusulas de vencimiento de los contratos no van a ser aplicables, precisamente las relacionadas con estas causas de comunicación, porque es como que se trata de
oigan, que yo tengo buena voluntad de pagar mis deudas para que sepáis el concepto, ¿vale? Tengo buena voluntad de pagar mis deudas y estoy negociando esto o quiero renegociarlo para cambiar de algún modo las condiciones. Vamos a dejar constancia oficial para que nadie se mueva. Dejadme hacer una foto para que se quede todo como está de momento, que no avancen las cosas, ¿vale? Porque yo tengo buenas intenciones y me gustaría pagar. Aquí todavía no está el concurso declarado, ¿vale? Con lo cual, en esta fase de comunicación o de homologación no hay suspensión de facultades, ni intervención de facultades, ni aunque se nombre un experto en reestructuración. No afecta a las facultades de disposición y administración del solicitante o del deudor, en este caso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el contenido de la comunicación, que es otra vez otra lista que nos matan a estas alturas de estudiar, pero vamos, básicamente es las razones, la relación de los acreedores con los que presenta, con los que pretende iniciar comunicaciones, ¿vale? El importe del activo y el pasivo es más o menos un estado de lo que está, te explica los contratos que él necesita para continuar, ¿vale? Y, importante, por ejemplo, o peculiar, puede pedir que esta comunicación de inicio de las negociaciones tenga carácter reservado. O sea, que no se publique en el registro público concursal porque de momento necesito mantenerlo paralizado porque en interés de esta negociación es mejor que no sea público, que no sea de dominio público, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la tramitación, que es todo, en teoría, va, o sea, desde que presentan el concurso, esto sí que es verdad, va muy rápido. Se tiene que examinar bastante rápido, se tiene que ir, después ya una vez declarado, pero tiene que ir rápido. Y la ley más o menos se va a poner, se va a proveer el mismo día o en el día, y si no es posible, en el día hábil siguiente. Y esto lo mismo, a los 2 días, decreto y los efectos acordaos, desde el día en que lo presenta. Luego, el contenido de la resolución, y a mí de aquí me llama la atención, por ejemplo, aparte es la deuda, los motivos de la competencia del juzgado, la fecha de la comunicación y de la resolución, el importe del pasivo, es las ejecuciones y garantías que él detalla y que a raíz de este decreto se va a oficiar a los juzgados o a las administraciones para decir, oiga, este señor ha iniciado comunicaciones, ha iniciado negociaciones, paralicen. ¿De acuerdo? O sea, para que comprendáis esto es simplemente como eso, la foto de vamos a dejarlo así y no empeoramos el asunto. ¿De acuerdo? Pero se ha sofisticado. Esto lo han hecho, bueno, mejorar yo. Más amplia. Lo que antes se resolvía en 2 páginas, ahora pues son 40 o 50 páginas. Han ampliado y luego a efectos de examen a mí es como que tener claro en plan, no hay intervención de las facultades, se suspende algo, los efectos están aquí, es que esto sí que hay que saberlo y es que no produce el vencimiento anticipado del crédito. Es que esto sí que pone en el epígrafe que hay que saberlo, ¿vale? No impide que el acreedor que disponga de garantía personal de un tercero, sí que si el crédito está vencido, la ejecute o intente ejecutarla o hacerla valer, pero excepcionalmente también se puede suspender. Se mantienen los vigentes los contratos, ¿vale? Por no puestas las cláusulas contractuales que prevean la suspensión, la modificación o el vencimiento anticipado por motivos relacionados con esta comunicación, ¿vale? De negociaciones. Aquí estamos negociando lo que podría ser un plan de reestructuración. Y de esta parte, aparte de pedirnos la comunicación de créditos, que saber el decreto que es en 2 días y los efectos que tiene, sí que nos piden solamente el procedimiento de homologación, ¿vale? Que también lo tenéis aquí. Aquí están los efectos, que es una de las cosas que nos piden, y aquí vienen los planes de reestructuración y la homologación, ¿vale? Como decía, la definición del plan de reestructuración es modificar la composición, las condiciones del activo y del pasivo, ¿vale? Posible transmisión de la unidad productiva, cualquier cambio operativo que pueda producirse. Perdón que me estoy acelerando, pero es que me sabe mal porque si no, no voy a llegar a donde quiero llegar. Pero bueno, estiramos un poquito, ¿vale?
Y nos dice otro concepto importante que nos indica aquí, los créditos afectados, ¿vale? Que son aquellos dentro del pasivo que pueda tener el deudor, puede haber créditos afectados y créditos no afectados. Los afectados son aquellos que vayan a verse modificados por el plan de reestructuración. Los presupuestos en los que sea necesario homologar el plan, ¿de acuerdo? Y previamente a la homologación debe haber como una aprobación. Y esta es como una de las novedades, así, especialidades que comprende esto, que es la aprobación de los créditos por clases de créditos. Han preguntado las clases de créditos del concurso que hay en otros años. Ya lo han preguntado 2 veces. Lo preguntaron en 2009 y en 2019. No creo que caiga, pero lo tenéis en una nota al pie, que son los privilegiados, los subordinados y los ordinarios, ¿vale? Esto no se refiere exactamente a esto, pero esto es una novedad de clases de créditos y parece que estas cosas en algún momento les hayan gustado. Pero para llegar a un plan de reestructuración se tiene que aprobar, ¿vale? Y entonces los créditos se van a agrupar por clases. Y se va a entender, si la agrupación está por clases, es que entre ellos hay un interés común. Yo entiendo que ese interés común es económico, de alguna manera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los créditos con garantía real van a tener una clase propia, exclusiva para ellos. Otros créditos de otro tipo, que no tienen por qué coincidir con los subordinados, sino unos créditos con un interés común van a formar una clase. Otros van a formar otra clase. Podemos tener 3 clases de créditos según el interés que tengan. Y entonces, para llegar al plan de reestructuración, tiene que estar aprobados por 2/3 del pasivo de cada clase. Y si estos créditos son de garantía real que tienen su clase propia, esa mayoría va a ser de 3/4 del pasivo, ¿de acuerdo? ¿Y las clases dónde están? Es que las clases no incluso se puede pedir autorización judicial, o sea, esa parte no está, pero tenéis que saber que para llegar antes de la homologación tiene que haber como una aprobación y por eso están estas clases de créditos. Es que incluso los acreedores de en plan, yo qué sé, vamos a llamarle bancos. O sea, el banco tal y el banco tal forman una clase de créditos porque tienen un interés común, porque este tipo de crédito. Pero luego aparte está Cofidis y otra financiera, WeThink, tienen otro interés común. O sea, igual les conviene que sí, que vaya rápido porque su crédito es pequeñito y creen que van a tener más facilidades para que se les satisfaga su crédito. ¿Vale? No, y puede haber solicitarse también, es que está todo ahí, os lo juro que es muy largo con día sin pan en la ley. Se puede solicitar autorización judicial o reconocimiento judicial para agrupar estas clases. Simplemente quedaos con las mayorías. 2/3 del pasivo de los créditos de cada clase, ¿vale? Y si fueran créditos de garantía real, tienen una clase propia y esta mayoría ha de ser 3/4. Vale, y una vez tenemos el plan aprobado, puede ser que en una clase, o sea, puede ser que algunos acreedores, no voy a decir una clase, no quiero meter la pata, que algunos acreedores no lo hayan aprobado. Pero el plan salga adelante porque se ha conseguido alguna mayoría. Entonces, cuando ese plan vaya a afectar a acreedores que no lo hayan aprobado y se vaya a extender sus efectos a esos acreedores que no lo hayan aprobado, se tiene que pedir la homologación. Para llegar a un plan tiene que haber unas mayorías, ¿vale? Se cumplen las mayorías, pero puede ser que el plan de reestructuración, esa modificación, vaya a afectar a acreedores que hayan votado en contra. Entonces, cuando pase eso es cuando se tiene que pedir la homologación del plan. No siempre es preciso homologar un plan, pero como te han hecho estudiarlo, tú tienes que saber cuándo es necesario homologar el plan. ¿De acuerdo? No solo es conocer el procedimiento, que no tiene misterio, sino que cuando vaya a extender sus efectos a créditos que no han votado a favor del plan, o cuando se pretende proteger una financiación interina, que es la financiación que se consigue para poder financiar el plan, ¿de acuerdo?
Entonces aquí tenemos los requisitos que tiene que cumplir el plan. La probabilidad de insolvencia, la insolvencia inminente o la actual. Para el concurso acordaos que eran actual o inminente. Ahora en esta fase ya entra la probabilidad. Esto también yo lo veo bastante preguntable. Yo lo veo bastante preguntable. Que ahora en esta fase de preconcurso la insolvencia puede ser probabilidad de insolvencia actual o inminente en la fase preconcursal, pero para el concurso la insolvencia tenía que ser o inminente o actual. Y para la otra, actual. Para la fase preconcursal entra la probabilidad, que es esto de no va a poder cumplir en los créditos, con las obligaciones que le generen los créditos que venzan en los próximos 2 años si no alcanza un plan de reestructuración. ¿Y el actual y qué más? O inminente. Y inminente es que prevé que en los próximos 3 meses no va a poder cumplir. Y actual es que ya no está cumpliendo. ¿Y para la probabilidad mismo? La probabilidad es que es como a futuro. Él prevé que si no consigue un plan de reestructuración, lo que venza en los próximos 2 años no lo va a poder pagar. Vale. En concurso, no, la probabilidad en concurso no existe. Si hay probabilidad, no se va a declarar concurso. ¿Vale? Para que se declare el concurso, la insolvencia tiene que ser o actual o inminente. A ver si os voy a liar yo por insistir tanto. ¿Actual o inminente? No, en el concurso. En el concurso. La novedad es la probabilidad, que solo se mete en el pre. En el pre. Eso es. Muy bien. Solo está en el pre. En el pre y pro, que os da la pista. Vale, lo de actual inminente es el concurso únicamente. Sí. Vale. Que antes lo había, no sé, lo había apuntado de la otra forma, por eso me venía. Vale, pues ya está. Vale. Pero para el preconcurso también cabe la actual o la inminente. También cabe, ¿eh? ¿Sabes? O sea, para el preconcurso hay 3 opciones. Probabilidad, inminente o actual. Todas. Sí, las tres. Que no sé si me está... por eso a lo mejor era lo que habíamos apuntado. Vale. Perdón, sí, a ver. Claro, para el preconcurso caben las 3. Pero para el concurso solo las 2. La inminente. Claro, todavía no existe, claro. Todavía no. Sí. Y aquí tenemos el procedimiento de homologación por la vía rápida. Se admite, tenemos ya las mayorías, se admite por providencia, se publica en el registro público concursal. Puede pedirse que haya una oposición, puede pedirse, se tiene que haber notificado el plan, la forma establecida en la ley, o sea, en los esquemas, entre los esquemas y esto, todo lo que os estoy diciendo así por la vía rápida está, para que lo hagáis más meditadamente que no así, pero se admite por providencia, esta providencia se publica en el registro público concursal. Podría haber, si se interesa, un trámite de oposición para, pues eso, ¿qué voy a decir de un trámite de oposición? O no, pero no es necesario, ¿vale? La oposición. Si no hay oposición, nada, a los 15 días auto y homologado el plan de reestructuración. Pero en el esquema es súper sencillo, en el esquema es súper sencillo. Y luego está este especial que es de en plan, aquí ya no me da la cabeza para más, pero a mí me parece como el más chulo de todos y el más sencillo, más fácil de entender, que es el de microempresas. Porque no tiene que indagar mucho, no vais a ir mucho más allá y es todo tan novedoso que os va a llamar un montón la atención, ¿vale? Las microempresas son tanto personas naturales como jurídicas, importante que lleven a cabo actividad empresarial o profesional, ¿vale? Que tengan una media en el último año de menos de 10 trabajadores. O, si lo computamos en horas, el equivalente a lo que hubieran trabajado menos de 10 trabajadores a jornada completa. ¿Vale? Y tener un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros.
súper clarísimo, o sea, facilito, ¿de acuerdo? El procedimiento va a afectar a todos los bienes, ¿de acuerdo? Salvo los inembargables, que esto pasa siempre, y a los que se vayan a reintegrar en el patrimonio y a los que se adquieran durante la tramitación del procedimiento. Lo bueno es que a mí me parece súper fácil, ¿vale? Hay dos formas. Y como lo había explicado, como lo habéis visto un poquito de lo de antes, esto es lo mismo, pero como más pequeño y más rápido, ¿vale? Puede haber, se tramita o como un procedimiento de continuación o como una de liquidación, con transmisión o sin transmisión de la unidad productiva. Dos modalidades, ¿vale? En el de microempresas, o continuación o liquidación. Y la liquidación sí que puede ser con transmisión o sin transmisión. Aquí, nuevamente, el supuesto, probabilidad, insolvencia actual o inminente. Las tres. Y aquí, el mismo supuesto que se daba en el concurso. El deudor tiene el deber legal de solicitar la apertura del procedimiento, en este caso se llama procedimiento especial para microempresas, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o hubiera debido conocer su estado de insolvencia actual, ¿vale? La presunción es la misma, se presume que lo ha conocido cuando se dé un hecho revelador, ¿vale? Esto es igual, por suerte, si es que en este sentido, ¿vale? No hay diferencia. Esta especialidad de esto, y lo que quería insistir, perdón, es que voy muy deprisa, perdón, es que me acelero. Esto es súper original. Parece que está encantada. No está en marcha, en la realidad no está en marcha, pero esto llama muchísimo la atención, ¿vale? Las comparecencias, las vistas y los actos procesales en general se van a hacer de forma telemática. Todos los actos procesales de forma general, ¿de acuerdo? Se tramita a través de formularios que se van a presentar a través de la sede judicial electrónica, ¿vale? El juez, esto también me parece una novedad importante, puede dictar resolución oral al final de la vista, incluyendo la sentencia. ¿Vale? Entonces, cuando la pronuncia oralmente, debe expresar las pretensiones de las partes, las pruebas practicadas, bueno, las propuestas y las practicadas, los hechos probados que resulten de las pruebas, las razones y fundamentos del fallo, indicando la norma jurídica que se tenga que aplicar, y el fallo debe aplicarse a las previsiones del 2.9, que esto creo que es no vale la liquidación para ejecución, guardar la cuantía para liquidación. Creo que es este supuesto, ¿vale? Se documentan en soporte audiovisual. Te dice que como norma no cabe recurso, pero sí que te explica que si cupiera recurso, porque como siempre hay excepciones y cabe recurso, el recurso cuenta desde el momento en el que te dan traslado de la resolución que acuerda, o te notifican, perdón, la resolución que acuerda darte traslado de la grabación, donde está la sentencia, y de un testimonio de la sentencia, pero la sentencia redactada por el juez va a tener el encabezamiento, referencia al fundamento oral grabado y el fallo íntegro. O sea, que se permite la sentencia oral. Pues es que sabía que os lo tenía que contar porque os va a llamar la atención. O sea, en este sentido... Y no documenta como los otros. A ver, no se documenta, se tiene que documentar, pero la documentación es encabezamiento, referencia... Porque normalmente es que cuando la dice oralmente, luego la redacta. Claro, pero aquí no. Aquí lo pone así, ¿de acuerdo? Y luego, pues eso, en teoría te pone no cabe recurso, salvo con excepciones que por eso te explica cuando... Y luego, espera, que no se nos olvide con respecto a las otras resoluciones. El resto de resoluciones distintas de la sentencia se documentan con expresión del fallo y motivación sucinta, que me lo he saltado un poquito más arriba de la sentencia. Y eso, y mirad, creo que aquí no lo pone, pero para que lo sepáis... sí, lo pone en el pie de página, lo de los formularios normalizados. Toda la documentación, las solicitudes que vayan presentando, todo lo que va pasando, formulario, y se mete a través de la sede judicial electrónica. Habrá una plataforma especial y va por formulario y se tiene que rellenar íntegramente. Pero entonces esto no está en vigor. No. No, está en vigor, está en vigor. Entró en vigor.
Pero de momento las microempresas están en... La verdad que es súper curioso. Es súper curioso. Y a mí me parece divino de preguntar. Yo lo siento, pero me parece divino de preguntar. Yo ya no quiero, yo ya no digo nada. Por cierto, antes de marcharme y de enrollarme, bueno, os pido disculpas por haber corrido tanto, espero haberos aclarado o ayudado un poco a estudiar esto. Quería deciros que la previsión es continuar la semana que viene, pero yo tengo un problema personal que no sé si voy a poder estar. Ah, vale. Yo en la medida que pueda vendré, si no la semana siguiente, ¿de acuerdo? Es que es mejor que venga aquí que no hacerlo desde casa y tal. Vale. Y nada, tenéis mi correo de lo otro, lo que lo tengáis, y si no os preguntáis a Alfredo. En términos económicos no me preguntéis mucho que yo, que yo sé hasta donde sé, ¿vale? Pero el tema ya lo hemos visto bien. Eh, Yo creo que sí. Hemos corrido demasiado en el preconcurso. Y no hemos visto con detalle cómo es la solicitud de concurso. A lo que queráis. Yo si queréis que me prepare algo para explicaroslo con más detalle, yo me he quedado con las ganas de alguna parte intermedia. Yo me he quedado con las ganas. Yo creo que la parte que se ha quedado, a mí me parece muy, la parte que más enrevesada me parecía es, o aunque a mí me ha costado, igual que yo soy corta, es ¿cuándo declara el concurso y cuándo admite a trámite? A mí eso me volvía loca. Eso pero y no sé si lo habré explicado bien, pero vale. Yo creo que sí. Igual ahí es que yo cuando estaba haciendo los esquemas digo, igual esto no se va a entender nada. Pero eso, a tener claros los presupuestos de la insolvencia, que así, partiendo de eso, ya entiendes muchas cosas, creo yo. Y eso. Yo creo que mejor que lo miremos, nos situemos, María José, y hasta donde llegue, ¿eh? Es largo, ¿eh? Y es denso. Ahí sí que es largo y denso. Y es un horror, pero bueno. Por lo menos tener los conceptos. Las insolvencias. Tampoco han profundizado mucho más en este sentido, ningún año. Bueno, igual preguntan de las novedades. Está interesante. ¿Alfredo os ha dicho algo para la semana que viene para preparar la parte de concursal, de cómo se va a distribuir la clase? De momento no. Vale. No digo nada. Era por saber, como yo me enredo tanto, hablo demasiado y corro más todavía, era por saber cuánto tiempo vamos a tener la semana que viene. Yo por lo menos hasta que coja el hilo, porque la primera vez que lo veo. Es duro. Sí. Y me parece una decisión sabia, sinceramente. Tú quédate con los conceptos, para los que no tengáis tiempo. Yo he preferido ir lenta en estas cosas que me parecen preguntables, que no enredarnos en la impugnación del informe de la administración concursal y esa parte de 10 días y está conforme 5, luego a los 10. O sea, ¿para qué? Considero que... Sí, perfecto. Pues nada, gracias a los que habéis estado en una pregunta del tercer ejercicio de esto. ¿Tú crees de 5 una de estas? Yo... como es novedad, yo qué sé, como son cosas nuevas, igual les da por ya... A ver, pero si es novedad, y os preguntan, lo vais a ver en los esquemas, la homologación del plan es una gracia y el de microempresas a mí también me parece una gracia. Lo que yo, el coñazo que os he pegado aquí ya me parece un dolor. Pero María José, ¿alguna vez se ha preguntado en teoría esto? Ni siquiera en los prácticos. O sea, sería ir a muy mala leche. Por eso te digo, además, que no, yo os digo que yo creo que no, o sea, 99,85% que no. O sea, siempre cabe la posibilidad porque está en el temario, pero es que no han preguntado, de 5 os van a preguntar esto, por favor, no. O sea, no. Pero que yo lo que quiero daros es esperanzas.
Que no nos asustemos. Si cayera, es lo que os he dicho, mirad qué gracioso es el último. Os vais a casar con que sabéis que la sentencia se puede redactar oralmente y telemáticamente y no tiene, y los 700.000 euros y los 350.000 de pasivo. Eso ya se os ha quedado seguro. Vamos, llamadme ilusa. No, esto en el tercer año. Bueno, me despido en teoría hasta la semana que viene, ¿vale? Vale, hasta luego. Gracias.